Y ahora motivo de alegría para este que os habla, porque vamos a dedicarle un capítulo a nuestro querido profesor don Germán de Argumosa. Y es un capítulo de nuestros exploradores del misterio. Es el gran explorador del misterio, padre de la parapsicología española. Germán de Argumosa merece por méritos propios estar, además con letras de oro, en nuestra galería de personajes ilustres. A sus 80 espléndidos años, Germán de Argumosa tiene todo nuestro cariño y todo nuestro reconocimiento. Durante 3 años nos ilustró, durante 3 años nos enseñó qué era la filosofía, cómo se podía aplicar para levantar la falda a las diferentes disciplinas científicas. Germán de Argumosa, nuestro querido profesor, 2 puntos. Es casi imposible reducir a unos breves apuntes quién es Germán de Argumosa y Valdés. ¿Quién es y qué significa para la investigación en nuestro país y para este programa? Pionero sin parangón, el profesor, el mejor orador que ha tenido la parapsicología española, es una figura clave e imprescindible. Sin él no se podría reconstruir la historia de la investigación y de la divulgación de los misterios de la mente. Nacido en Cantabria en 1921, su peculiar forma de expresarse jamás dejó a nadie indiferente. Su poderío intelectual es tal que ni tan siquiera se granjeó enemigos. Paseó sabiduría, experiencia y lucidez. Su biografía nos remite a momentos inolvidables. Muchos recuerdan su presentación en el Club Yelmo de Madrid a finales de los 60. La conferencia que impartió, porque él no dicta conferencias, las imparte, presentó por primera vez en nuestro país un fenómeno absolutamente desconocido por entonces, las psicofonías. En aquellas fechas el enigma deslumbraba a científicos de toda Europa. Años atrás se habían captado las primeras inclusiones, voces grabadas en magnetofón inexplicables y atribuidas en primera instancia al reino de los espíritus. Él obtuvo más de 20.000, muchas de ellas durante las investigaciones que efectuó por el viejo continente en compañía de científicos como Alex Schneider, catedrático de física de la Universidad de St. Gallen en Alemania, o de Hans Bender, uno de los grandes parapsicólogos de todos los tiempos y profesor de la Universidad de Friburgo. Las parafonías que obtuvo, pues ese era el nombre que a él le gustaba utilizar para denominar a estas grabaciones, son parte de la historia de la parapsicología española. Creció leyendo los tratados de metapsíquica del Nobel y parapsicólogo Charles Richet. Filósofo, había trabajado ocasionalmente y fuera del ámbito académico como profesor del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Tuvo un papel protagonista en la investigación del suceso paranormal más importante de nuestra historia, las caras de Belmez. Un evento que nos remonta a comienzos de los años 70, cuando en una vivienda de esta localidad de Jaén comienzan a aparecer inexplicablemente extraños rostros en suelos y paredes. El suceso acaparó el interés de todo el país a partir de mediados de 1971. Los rostros en aquellas casas surgían por doquier, pero nadie los pintaba. Los análisis descartaron la existencia de pigmentos en ellos. Incluso algunos fueron arrancados, pero cuando se repuso el suelo volvían a aparecer. Tal fue el interés que despertó aquello en la sociedad española que la clase política se vio obligada a actuar, y el gobernador de Jaén, Ruiz de Gordoa, eligió a Argumosa como el hombre que debía aclarar el asunto. La llegada de nuestro explorador a Belmez en 1972 fue un enorme acontecimiento. La prensa lo reflejó en sus portadas al tiempo que daba cuenta de la aparición de nuevos rostros. La investigación de Argumosa descartó cualquier indicio de fraude. Además, en la casa obtuvo varias psicofonías estremecedoras. Algunas las lograría en compañía de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma. Las caras hablan, se leía en uno de los históricos titulares del diario Pueblo. Argumosa ordenó precintar la cocina de la vivienda. Un notario levantó acta de aquello. Cuando el cerco se levantó, las caras, sin que nadie hubiera estado presente en sus inmediaciones, habían cambiado de forma y posición. Fue una de las pruebas definitivas que confirmaban la realidad ignota del fenómeno. A partir de entonces, Argumosa se convirtió en un personaje popular. La revista Blanco y Negro lo llegó a retratar en 1977, calificándolo como uno de los hombres populares de la transición. En el pie de la imagen podía leerse lo siguiente: presidente del Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicológicas, acudirá al aula magna de la Universidad Suiza de Berna para dar una conferencia y recibir el premio a la investigación que le ha otorgado un jurado internacional.
En aquellos años 70, Germán de Argumosa organizó y presidió los primeros congresos internacionales de parapsicología que se celebraron en nuestro país. Para entonces comenzó a desarrollar su teoría sobre el consciente trascendente. En su opinión, si los fenómenos paranormales no tenían una causa conocida, es que había que buscar su origen fuera de las coordenadas espaciotemporales conocidas. Sus exposiciones al respecto le hicieron merecedor del calificativo de filósofo de la parapsicología. Ya en los 80 se lanzó por la senda de la divulgación. El profesor comenzó a aparecer en programas de televisión con su elegante porte aristocrático, pero su gran éxito lo tuvo en la radio. Sus disertaciones fueron seguidas por cientos de miles de personas. Alcanzó su máximo nivel comunicativo entre 1991 y 1994, cuando en turno de noche aquí, en Onda Cero, en esta misma aventura de La Rosa de los Vientos, deleitó a los oyentes con ese saber parapsicológico que tiene y que nadie ha igualado.